¿Te has despertado alguna vez sintiendo que algo falta en tu vida? Esa sensación de vacío que llega antes que tus pies toquen el suelo, esa pregunta silenciosa que te acompaña, ¿será hoy diferente? Si tu respuesta es sí, entonces Dios tiene algo específico que decirte esta mañana. Hoy vas a descubrir por qué el Salmo 23, esas palabras que tal vez has escuchado 1000 veces, tienen el poder de transformar completamente tu día. No estoy hablando de motivación temporal que se desvanece al mediodía, sino de una transformación real que toca lo más profundo de tu alma. Jesús dijo que sus ovejas conocen su voz, y cuando la escuchan, algo cambia en su interior. El Salmo 23 no es solo un texto bonito para momentos difíciles, es la voz de tu pastor hablándote directamente, recordándote quién eres para Él y qué promesas tienes disponibles desde el momento en que abres los ojos. Antes de comenzar, quiero que declares en voz alta: Dios es mi pastor, nada me faltará. Que esta declaración sea el primer paso hacia un día lleno de paz, propósito y presencia divina. Comencemos. Número 1. Dios te dice hoy, prepárate para el cambio. ¿Sabes por qué estás escuchando esto justo hoy? Porque Dios ya sabía cómo ibas a despertar esta mañana. Él conoce cada pensamiento que ha cruzado por tu mente desde que abriste los ojos. Sabe que tal vez abriste los párpados y en lugar de sentir paz, sentiste una opresión en el pecho, una angustia inexplicable, una carga invisible que no pediste. Pero antes de que tu ansiedad hablara, Dios ya había preparado una palabra para ti. Jeremías 29:11 no es solo un versículo para decorar una agenda, es una promesa viva. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esa es la voz que te está hablando ahora, no desde un púlpito lejano, sino aquí, directo a tu corazón. Quizás anoche no dormiste bien. Tal vez tu mente dio vueltas entre preocupaciones, cuentas, decepciones, silencios que duelen. Y aunque nadie lo vio, aunque sonreíste como si nada, por dentro pedías una señal, algo, una voz. Pues escúchame, esto no es casualidad. Estás siendo alcanzado por una cita divina. Dios quiere que te prepares, no para otro día igual, sino para un cambio. Hoy no vas a caminar con las obras de ayer, hoy vas a caminar con dirección, porque tu pastor te guía. Y es que este mensaje no es solo motivacional, no es una frase bonita que olvidarás al mediodía. Esto es transformación espiritual. Porque cuando Dios habla, algo se mueve. Y si hoy decides abrir tu corazón, algo también se va a mover dentro de ti. Siente esta verdad. Dios tiene pensamientos de paz para ti. Aunque lo que te rodea grite caos, el cielo está planificando bienestar. Aunque la ansiedad diga lo contrario, hay un futuro de bien siendo tejido detrás del telón. ¿Sabes cuál es la diferencia entre sobrevivir la mañana y empezarla con poder? La diferencia está en lo que escuchas primero. Si tu primer pensamiento es otro día más, eso marca tu energía. Pero si lo primero que escuchas es Jehová es mi pastor, nada me faltará, tu alma se alinea con la verdad. Dios quiere que empieces hoy con el Salmo 23, no como una rutina vacía, sino como una declaración de fe. Porque cada palabra de ese salmo es una medicina para tu mente, un bálsamo para tu alma, un escudo para tus batallas. Y aquí viene lo más fuerte. Dios no solo quiere cambiar tu día, quiere cambiarte a ti en medio del día, porque quizás llevas semanas esperando que todo a tu alrededor cambie. Pero hoy Dios te dice, el cambio empieza dentro. Cuando tú crees su palabra, tu percepción cambia, y entonces lo imposible se vuelve posible. Él no te pide que entiendas todo, solo que confíes, porque aun cuando no ves el camino, Él ya está en el futuro preparándolo. Detente un momento y respira. Sí, respira con intención.
¿Sabes por qué? Porque en ese suspiro está la señal de que sigues aquí, y si estás aquí, es porque el propósito sigue intacto. No te fuiste anoche, aunque querías. No colapsaste, aunque sentías que no podías más. Dios te sostuvo en silencio para hablarte en esta mañana, para recordarte que no estás olvidado, que tu vida no es una casualidad, que el cielo tiene una agenda contigo, y si te preguntas, ¿cómo me preparo para el cambio? La respuesta está en abrir tu corazón a lo que viene, no a lo que temes, sino a lo que Dios quiere hacer, porque no se trata de tener todo resuelto, sino de estar dispuesto. Disponte hoy, abre tus manos y entrega lo que no puedes cargar, porque cuando sueltas lo tuyo, haces espacio para lo de Dios, y lo de Dios siempre supera lo nuestro. Hoy, mientras te cepillas los dientes, mientras te vistes, mientras caminas hacia tu trabajo o simplemente te quedas en casa, repítelo con convicción. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Escríbelo en los comentarios si estás viendo este video. Escríbelo en tu alma si estás escuchando con el corazón, porque esa frase no es solo poesía espiritual, es un ancla en la tormenta, es una llave que abre una actitud nueva, una mente nueva, una manera distinta de vivir el día. Y recuerda esto, cada día que empieza es una oportunidad para cambiar el curso de tu historia. No necesitas que todo sea perfecto, solo necesitas fe. Una fe sencilla, una fe que dice, no lo entiendo todo, pero sé que Dios está conmigo. Esa fe basta, esa fe abre caminos en el desierto, esa fe calma tormentas internas, esa fe restaura lo que parecía perdido. Así que prepárate. Hoy no es un día cualquiera, es un día de realineación espiritual, es un día donde el cielo te busca a ti. Donde Dios te dice, te tengo en mis pensamientos, y no son pensamientos de juicio ni castigo, sino de paz, de esperanza, de propósito. Camina con eso en mente. Actúa como alguien que ha recibido una promesa. Respira como alguien que ha sido recordado por Dios. Número 2. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Hoy te quiero invitar a hacer una declaración con todo tu corazón. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No es solo una frase para repetir mecánicamente, es una verdad espiritual que transforma la manera en la que ves tu día. Es una promesa directa del cielo, pronunciada sobre ti esta mañana. Pero no termina ahí. Jesús mismo lo confirma en Juan capítulo 10, verso 14, cuando dice, yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y eso incluye tu nombre, tu historia, tus lágrimas, y todo lo que hoy llevas por dentro. No es un Dios distante, ni un poder abstracto, es tu pastor, personal, cercano, involucrado. Él no dirige desde lejos, Él camina contigo. Él no te da órdenes frías desde el cielo, Él te toma de la mano en la tierra. Y cuando Jesús dice que te conoce, no habla de un conocimiento superficial. Habla de saber cuántas veces lloraste en silencio, cuántas veces callaste para no herir, cuántas veces sonreíste aunque por dentro estabas roto. Él conoce tus vacíos, tus preguntas, tus deseos más profundos, incluso aquellos que no sabes cómo expresar. Y cuando en el Salmo 23 decimos, nada me faltará, no estamos diciendo que todo será fácil o que vamos a recibir cada cosa que pedimos. Estamos declarando algo más poderoso, que lo que Dios provee será suficiente para hoy, que lo que Él permite será justo lo que necesitas para crecer, avanzar y vivir conforme a su propósito. No todo lo que deseas, pero sí todo lo que necesitas. Eso es una promesa de fidelidad divina, no de abundancia material. Tal vez ahora mismo estás sintiendo que te falta algo. Paz, dirección, estabilidad emocional. Quizás sientes que te falta compañía, que hay un vacío que ninguna conversación logra llenar. Pero tu pastor ya vio esa necesidad. Y más aún, ya preparó provisión para ella.
A veces, lo que creemos que necesitamos no es lo que realmente nos conviene. Pero Dios no responde desde nuestra ansiedad, responde desde su sabiduría. Él conoce el momento perfecto, la manera perfecta, la respuesta perfecta. ¿Y sabes por qué es tan importante que digas mi pastor? Porque esa palabra lo cambia todo. Tú puedes saber que Dios existe, puedes creer que Él es bueno, puedes incluso admirarlo, pero cuando dices es mi pastor, haces un acto de pertenencia. Estás diciendo yo le pertenezco, Él cuida de mí, Él vela por mí. Y cuando entiendes eso, ya no tienes que buscar validación en la opinión de los demás. Ya no necesitas rogar por afecto donde no hay amor verdadero. Ya no tienes que ganarte el valor que Dios ya te otorgó. Hay muchos pastores falsos que intentan ocupar ese lugar en tu vida. El dinero te promete seguridad, pero no puede calmar una noche de ansiedad. Las redes sociales te ofrecen aprobación, pero no llenan el alma. Las relaciones humanas, aunque importantes, no pueden ser tu refugio permanente. Solo Jesús, el buen pastor, da descanso verdadero. Solo Él puede guiarte sin perderte. Solo Él puede protegerte cuando todo lo demás se tambalea. Y cuando repites esta verdad, la atmósfera cambia. No es magia, es fe. Estás entrenando tu mente para confiar, para soltar el control, para creer que incluso en lo que no entiendes, Dios sigue siendo suficiente. Entonces te das cuenta de que no estás solo, que no estás a la deriva, que no eres una hoja llevada por el viento. Eres una oveja guiada por un pastor fiel, paciente, amoroso y poderoso. Hoy, mientras inicias tu jornada, haz una pausa y vuelve a decirlo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Escríbelo en los comentarios si estás viendo este video. Escríbelo en un papel y pégalo en tu espejo si estás escuchando esto al despertar. Dilo en voz alta cuando tu mente comience a correr con pensamientos de preocupación. Porque es una espada espiritual, una declaración que corta la mentira de la escasez, que confronta el miedo, que te recuerda quién eres y de quién dependes. Y si hoy parece que algo te falta, recuerda esta verdad. Si no lo tienes todavía, es porque tu pastor sabe que aún no lo necesitas. Y si lo necesitas de verdad, Él lo traerá. A su tiempo, a su manera, porque su fidelidad no se basa en tu fe perfecta, sino en su amor perfecto. Y ese amor nunca falla, nunca se olvida de ti. Nunca se atrasa, nunca se equivoca. Así que empieza tu mañana con esta certeza. No estás caminando solo. No importa lo que enfrentes hoy, no importa si no tienes todas las respuestas. Tienes un pastor, uno que te conoce, uno que te llama por tu nombre, uno que ya fue delante de ti. Camina con eso en el corazón y tu día no será igual. Porque donde hay un pastor como Jesús, nunca faltará lo esencial, nunca faltará dirección, nunca faltará consuelo, nunca faltará propósito. Número 3. En verdes pastos me hará descansar. Hoy quiero que cierres los ojos por un instante y respires. Siente el aire entrar. Permítete soltar la tensión, porque hoy Dios quiere llevarte a un lugar de descanso real, número de evasión, no de distracción, un descanso profundo, restaurador, uno que viene directamente de su presencia. Dice el Salmo 23, en verdes pastos me hará descansar, y esa no es solo una imagen bonita para una tarjeta de ánimo, es una promesa viva, es una invitación personal para ti esta mañana. Jesús mismo la confirma en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Te das cuenta? Jesús no te pide que llegues perfecto. No dice, ven cuando estés fuerte, o cuando hayas resuelto tus problemas. No, Él te dice, ven como estás. Ven con las cargas que traes encima, con la fatiga acumulada, con el desorden emocional, con el corazón revuelto, con las dudas que no te dejan dormir. Venerable.
porque el descanso que Él da no depende de tu capacidad de controlarlo todo, depende de su amor incondicional. Hay algo que debes entender: el descanso de Dios no es simplemente dormir. Puedes dormir 8 horas y aún sentirte agotado, porque hay un cansancio más profundo que no se cura con almohadas, ni vacaciones, ni fines de semana libres. Es el cansancio del alma, ese que viene de pretender ser fuerte todo el tiempo, de mantener apariencias, de sentirte responsable por cosas que no puedes controlar, de correr constantemente como si tu valor dependiera de lo que logras. Dios ve ese cansancio, lo conoce, y hoy te dice: descansa, yo me encargo. Cuando el salmista habla de verdes pastos, no se refiere solamente a un paisaje tranquilo, habla de un espacio de seguridad, un lugar donde la oveja no tiene que estar en alerta, donde puede bajar la guardia, donde puede acostarse y simplemente ser. Dios quiere darte ese lugar en lo espiritual, un espacio donde puedas ser tú, sin miedo, sin máscaras, sin necesidad de fingir que todo está bien. Él te quiere llevar ahí, a ese lugar donde no tienes que demostrar nada, donde puedes llorar si lo necesitas, donde puedes respirar sin culpa, donde puedes confiar que mientras tú descansas, Él vela por ti. Quizás hoy te levantaste sintiendo que no puedes más, que hay cosas fuera de tu control, que estás cansado de intentar ser fuerte para todos. Pero escúchame bien, no tienes que cargar con todo eso solo. Este es el momento para entregárselo a tu pastor, para decirle: Señor, me rindo. Necesito ese pasto verde, necesito esa quietud, necesito que restaures mi alma. Porque cuando descansas verdaderamente en Dios, algo se reordena por dentro. No cambia todo afuera inmediatamente, pero tu interior se vuelve más fuerte, más claro, más en paz. ¿Y sabes qué ocurre cuando entras en ese descanso divino? Comienza el proceso de restauración. Tu perspectiva cambia. Aquello que parecía urgente ya no te ahoga. Tus pensamientos se aquietan. Empiezas a ver con ojos de fe. Y poco a poco, la fuerza que creías perdida comienza a regresar. No una fuerza basada en tu orgullo o en tus planes, sino una fuerza que nace del silencio con Dios. De saber que no estás solo, que tu vida está en manos de aquel que no falla. Y aquí hay algo que necesitas recordar. El descanso que Dios te ofrece no es la ausencia de actividad, sino la presencia de paz. Puedes estar en medio de tus tareas diarias, en tu rutina habitual, y aún así descansar si sabes que no todo depende de ti. Puedes estar ocupado, pero en paz. Puedes tener pendientes, pero con confianza. Porque el alma que descansa en Dios no necesita tener todo bajo control para sentirse segura. Sabe que Dios ya tiene el control. Así que hoy, mientras escuchas estas palabras, afloja los hombros, suelta la mandíbula, libera la tensión. Hazlo ahora, respira profundamente. Y mientras lo haces, dile a tu corazón: Él me hace descansar en verdes pastos. Escríbelo si lo crees. Escríbelo para recordarlo cuando la ansiedad te quiera atacar. Esa frase es tu refugio, es tu promesa y es tu decisión creerla. Jesús sigue llamándote hoy. No importa si ayer corriste sin rumbo, hoy puedes acercarte. Hoy puedes permitirle a tu alma reposar en ese lugar seguro, en ese pasto verde donde el peligro no te alcanza y donde la presión del mundo no tiene voz. Ahí donde solo está Él y tú. Hoy es un buen día para empezar así, para decirle al mundo: mi alma no depende del caos externo. Yo tengo pastos verdes, yo tengo descanso en Dios. Y si eso resuena contigo, escríbelo con fe en los comentarios. No solo como una frase, sino como una decisión de vida. Porque cuando empiezas tu mañana con el Salmo 23, no solo cambia tu día, cambias tú. Número 4. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, confortará mi alma. ¿Puedes sentir el peso de esas palabras? No dice: me animará un poco, ni me hará olvidar lo que duele.
Dice, confortará. Es decir, traerá consuelo profundo, calmará tu interior, restaurará lo que fue herido. Hoy, al comenzar tu mañana con el Salmo 23, Dios te dice que no solo quiere caminar contigo, quiere sanar aquello que todavía sangra por dentro. Aunque tú hayas aprendido a disimularlo, Él quiere entrar a ese rincón donde guardaste tu dolor, tus pérdidas, tus culpas, y no para juzgarte, sino para vendarte. Salmo 143 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y eso incluye tus heridas, esas que te cuesta mencionar, las que vienen de palabras que alguien te lanzó como cuchillos, las que tú mismo te provocaste por decisiones apresuradas, por caminos que tomaste sin consultar, y también esas heridas que no tienen nombre, pero se sienten como un vacío, como un cansancio emocional que no se va con dormir. Dios no solo las ve, las conoce, y hoy quiere tocarlas con su amor, con su poder restaurador. Quizás llevas años con ese peso y lo normalizaste. Te acostumbraste a vivir con la herida abierta, a cargarla como parte de ti, como si fuera tu identidad. Pero escúchame, eso que te marcó no es lo que te define. Dios puede tomar esa cicatriz y convertirla en un testimonio. Puede mostrarte que aquello que una vez dolió tanto puede ser usado para levantar a otros, para hablar de su gracia, para revelar que su mano nunca dejó de estar sobre ti, incluso cuando sentiste que todo se rompía. El mundo tiene formas de aliviar el dolor, sí. Te ofrece distracciones, te receta pastillas, te dice que sigas adelante, que no pienses en eso, pero Dios no evade. Él entra, Él se sienta contigo en medio del quebranto y no tiene prisa. Te escucha, te abraza, te restaura desde dentro, porque no quiere que vivas remendado, quiere que vivas restaurado, y eso empieza cuando te atreves a decir, Señor, necesito que confortes mi alma. Estoy cansado de fingir que estoy bien cuando por dentro estoy roto. Y una vez que Él sana, entonces guía. Mira cómo el Salmo lo dice claramente, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. En ese orden, primero la sanidad, luego la dirección, porque no puedes avanzar recto si caminas con el corazón cojo. No puedes tomar decisiones sabias cuando lo haces desde el dolor no tratado. Por eso Dios, en su amor, no te empuja a moverte primero, te invita a descansar, a sanar y solo entonces a caminar. Las sendas de justicia no son caminos fáciles, pero sí seguros. Son caminos por donde Dios te guía para restaurar no solo tu vida, sino también tu propósito. Cuando Él te sana, también te reposiciona. Te saca de círculos viciosos, de lugares donde perdiste valor, de caminos que elegiste desde la herida, y te lleva a senderos nuevos, donde tus pasos ya no son arrastrados por el pasado, sino guiados por su mano. Confía en el proceso. Algunas heridas no sanan de un día para otro, pero cada vez que oras, cada vez que entregas una lágrima, cada vez que decides no cerrarte sino abrir tu alma delante de Dios, Él está trabajando, aunque no lo veas, aunque aún duela. Dios no abandona a medias. Él termina lo que empieza, y si comenzó a sanar tu alma, puedes estar seguro de que seguirá guiándote hasta que camines firme, sin temor. Y quiero que pienses en esto. Cuando Dios conforta tu alma, no borra tu historia, pero sí transforma su impacto. Ya no vives definido por lo que pasó, sino por lo que Él está haciendo en ti. Ya no eres solo alguien que fue herido, eres alguien que está siendo sanado, alguien que está aprendiendo a caminar con la frente en alto, no porque todo esté perfecto, sino porque su interior ya no está solo. Dios lo habita. Si hoy sientes que esta palabra es para ti, dilo con fe. Señor, conforta mi alma y guíame por tus caminos. Escríbelo si quieres hacerlo tangible. Escríbelo para recordártelo más tarde, cuando el ruido del día quiera robarte la paz. Porque hay algo poderoso en declarar lo que Dios está haciendo, incluso cuando aún no lo ves del todo.
Hoy es un nuevo comienzo. No tienes que arrastrar los restos del pasado. No tienes que caminar con la herida abierta. Hoy puedes empezar tu mañana con una certeza. Dios conforta mi alma y me guía por sendas de justicia, y eso cambia no solo tu día, cambia tu historia, cambia tu rumbo, cambia tu corazón. Número 5. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿cuántas veces has sentido que estás ahí? En un lugar oscuro, en un espacio donde las respuestas no llegan, donde las fuerzas se agotan, donde parece que la vida misma se detuvo y todo lo que puedes ver son sombras. Pero escucha bien, el Salmo no dice «me quedaré en el valle», dice «aunque ande», es decir, camino, avanzo, paso por él, pero no me quedo allí. ¿Y sabes por qué puedes seguir caminando? Porque no lo haces solo, porque aunque la sombra sea densa, hay una luz que no se apaga, una presencia que no te abandona. Isaías 43, 2 dice: «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». No dice si pasas, dice cuándo, porque los valles no son opcionales en la vida. Todos vamos a atravesar por momentos así. Momentos donde las finanzas escasean, donde la salud se complica, donde las relaciones se fracturan, donde la fe se tambalea. Pero lo que cambia tu experiencia del valle no es su profundidad, es con quién caminas dentro de él. Y tú, hijo de Dios, no caminas solo. Dios no promete evitarte el valle, promete acompañarte. No te saca del fuego antes de tiempo, pero entra contigo en medio del horno como lo hizo con Sadrac, Mesac y Abednego. Su fidelidad no se mide por la ausencia de problemas, sino por su constancia en medio de ellos. ¿Te das cuenta? Él no es un Dios que solo aparece en los cielos despejados. Es el Dios que se revela de forma más íntima, cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. Tal vez hoy estás caminando por un valle personal. Puede que tu valle tenga nombre: depresión, ansiedad, duelo, escasez, soledad. Quizás has querido gritar pero no sale la voz. O te has sentido invisible aunque estés rodeado de gente. Pero si estás escuchando esto ahora es porque hay vida. Y si hay vida, hay propósito. Y si hay propósito, hay esperanza. Y si hay esperanza, entonces hay una razón para seguir caminando. No necesitas entender por qué estás en ese valle. No necesitas fingir fortaleza. Solo necesitas recordar que aunque andes por ese lugar oscuro, no temerás mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Esa es la diferencia, no el tamaño del valle, no la duración del proceso, no lo que dicen los demás. La diferencia es su presencia, esa paz que no se explica, esa fuerza que llega cuando creías que no tenías más, esa voz suave que te recuerda que no estás solo ni olvidado. Y escucha esto con atención: los valles no son castigos, son escenarios de formación. Son lugares donde la fe deja de ser teoría y se convierte en experiencia viva. Es en el valle donde aprendes a orar con profundidad, donde descubres que la gracia no es un concepto, sino un abrazo, donde dejas de depender de tus fuerzas y aprendes a confiar de verdad. A veces necesitas pasar por la sombra para valorar la luz. Y si estás preguntándote por qué sigues de pie, ¿por qué no has colapsado a pesar de todo? Es porque Dios ha estado contigo. Tal vez no lo viste, pero estuvo. Tal vez no lo sentiste, pero te sostuvo. Tal vez no lo entendiste, pero su mano nunca soltó la tuya. El hecho de que sigues aquí es la prueba de que Él ha sido tu compañía silenciosa en cada valle. Y por eso hoy puedes empezar tu mañana con fe. No con la ilusión de que todo será fácil, sino con la certeza de que no importa lo difícil que sea, Dios está. Él camina contigo, te habla en medio del valle, te fortalece cuando no puedes más, y te recuerda que esto también pasará, que el valle no es tu destino,
es solo una parte del camino. Así que dilo conmigo, con convicción. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Escríbelo si lo crees. Escríbelo para que no se te olvide cuando las emociones cambien, cuando la fe flaquee. Esa frase es tu ancla, tu recordatorio, tu declaración en voz alta de que tu esperanza no está en lo que ves, sino en quien camina contigo. Hoy no se trata de negar los valles, se trata de declarar que no caminas en ellos por tu cuenta. Dios te dice hoy: empieza tu mañana con el Salmo 23 y cambia tu día completamente. Porque cuando recuerdas que su vara y su cayado te infunden aliento, cada paso en medio de la oscuridad se convierte en una caminata de fe. Una caminata que, aunque no lo veas, te está llevando más cerca de tu propósito, más cerca de su corazón. Número 6. Aderezas mesa delante de mí. Aderezas mesa delante de mí, piensa en esa imagen. Una mesa servida con cuidado, con honra, con provisión perfecta. Pero lo más impactante no es solo lo que hay en la mesa, es dónde está puesta. Delante de tus angustiadores, en medio del conflicto, en la cara del enemigo. Justo donde parecía que ibas a caer, Dios decide prepararte una mesa. No para que pelees, sino para que te sientes, no para que demuestres nada, sino para que descanses en lo que Él ha hecho. Porque cuando Dios prepara la mesa, ya no necesitas defenderte, solo necesitas sentarte y recibir. Y esto conecta directamente con Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios no solo quiere que sobrevivas la batalla, quiere que salgas de ella con dignidad, con bendición, con evidencia de que su mano estuvo contigo todo el tiempo. Él no te llama apenas vencedor, te llama más que vencedor, porque no solo ganas, aprendes, no solo sobrevives, floreces, no solo resistes, sales con autoridad nueva. Tal vez tú sabes lo que es caminar entre críticas, sentir el peso de las palabras que te juzgan, las miradas que te subestiman, las voces que susurran que no lo vas a lograr. Tal vez has tenido que luchar en silencio mientras otros esperaban tu caída. Pero Dios lo vio todo, no pasó desapercibido para Él. Cada lágrima, cada oración en medio de la noche, cada esfuerzo que hiciste en secreto, Dios lo estaba contando. Y ahora te dice: prepárate, estoy poniendo mesa delante de ti. Y esa mesa no es de cualquier forma. Es honor en medio de la humillación. Es provisión en medio del desierto. Es alegría en medio de lo que parecía final. Porque Dios no solo espera a que la tormenta pase. A veces, en medio de ella, Él muestra su gloria. Te bendice justo donde pensabas que todo se iba a terminar. Te honra en presencia de quienes te señalaron. No para humillar a nadie, sino para mostrar que cuando Él abre una puerta, nadie la puede cerrar. Cuando Él decide bendecirte, lo hace de forma pública, clara, imparable. Hay personas que quizás hoy no entienden cómo sigues de pie, que no comprenden cómo, después de tanto dolor, aún conservas la paz, que no saben cómo, después de tantas pérdidas, aún tienes una sonrisa. Y esa es la evidencia más clara de que Dios ha preparado mesa para ti. Porque lo que vives no se explica con lógica humana. Es gracia, es favor, es misericordia renovada. Y ahora, escucha esto. No solo mires la mesa, siéntate. Ocupa tu lugar. Porque a veces Dios ya preparó todo, pero somos nosotros los que no nos sentimos dignos de tomar asiento. Sentimos que aún no lo merecemos, que aún falta algo, que aún estamos sucios por el camino. Pero la mesa fue preparada por amor, no por mérito, por gracia, no por perfección. Y si Dios dijo, es tuya, no hay voz que lo contradiga, no hay pasado que lo cancele, no hay ataque que lo detenga. Dios te llama hoy a sentarte,
a dejar de pelear por lo que ya te fue dado, a dejar de mendigar validación donde Él ya te dio identidad, a descansar, no porque no haya batalla, sino porque ya sabes de quién es la victoria, porque tu confianza no está en tus fuerzas, está en su palabra, y su palabra dice que Él adereza mesa delante de ti, que eres más que vencedor, que aún en medio de las pruebas hay gozo preparado para ti. Y tal vez, en este momento, tú pensabas que este día iba a ser como los anteriores, pero Dios te sorprende con esta palabra para recordarte que no estás a la deriva, que hay honra preparada, que hay favor que viene, que hay un banquete espiritual listo, incluso si alrededor hay enemigos, porque donde el mundo ve oposición, Dios ve oportunidad. Donde otros vieron ruina, Él planeó restauración. Así que respira profundo. Mira lo que Dios ha puesto delante de ti. Y si lo crees, escríbelo en los comentarios. Dios prepara mesa para mí. Escríbelo como declaración. Escríbelo como profecía. Escríbelo como verdad. Y luego compártelo con alguien más. Porque hay personas hoy que están a punto de rendirse sin saber que ya hay una mesa servida para ellos. Y tú puedes ser la voz que les recuerde que lo mejor no se terminó, apenas comienza. Hoy empieza tu mañana con esta certeza. No estás solo, no estás olvidado, no estás expuesto. Estás siendo honrado por Dios, incluso en medio de la batalla, porque Él no espera a que todo esté en calma para bendecirte. Él te bendice en presencia de tus angustiadores, y esa bendición cambia todo, cambia tu ánimo, cambia tu actitud, cambia tu día completamente. Número 7. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No es un quizás, no es un ojalá, es un ciertamente, una seguridad espiritual que no se basa en lo que ves ni en lo que sientes, sino en lo que Dios ha declarado sobre ti. Y si hoy estás comenzando tu mañana, quiero que lo hagas con esta certeza plantada en lo profundo de tu corazón. La bondad de Dios no está detrás de tus logros, está detrás de ti, y su misericordia también, no porque tú seas perfecto, sino porque su amor lo es. Lamentaciones capítulo 3, versos 22 y 23 lo confirman. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Te das cuenta? Cada vez que abres los ojos, no es solo un nuevo día, es una nueva dosis de misericordia. No es la misericordia de ayer reciclada, no es una versión usada, es una porción nueva, preparada exactamente para los desafíos que vas a enfrentar hoy. Lo que ayer no pudiste resolver, hoy lo puedes intentar otra vez, porque la misericordia que te cubre hoy es fresca, específica, suficiente. Y hay algo hermoso en saber que no tienes que correr detrás de la misericordia de Dios. Ella te sigue, te persigue, te alcanza. Incluso cuando tú no estás buscando a Dios con todo tu corazón, su bondad sigue buscándote a ti. Incluso cuando crees que has fallado demasiado, que ya no mereces una nueva oportunidad, ahí está su misericordia apareciendo en tu camino, abrazándote en silencio, susurrándote que no es tarde, que no estás perdido, que aún hay esperanza. Quizás hoy tu vida no parece tan buena. Tal vez tus circunstancias no muestran lo que tú entiendes como el bien. Pero escucha, el bien de Dios no siempre se ve como lo que tú habías planeado. A veces lo que Dios permite parece incomprensible, pero detrás de cada paso está su mano formando algo eterno. Lo que tú ves como retraso, Él lo usa como preparación. Lo que tú llamas pérdida, Él lo convierte en redirección. Porque el bien que viene de Dios no es circunstancial, es profundo, eterno, necesario para tu desarrollo. Y es que hay una gran diferencia entre lo que nosotros llamamos bueno y lo que Dios define como bien.
Lo nuestro es limitado, éxito, estabilidad, comodidad. Lo de Él es completo, carácter, propósito, madurez. El bien de Dios no se mide en cosas, se mide en frutos, en lo que produce en ti, en cómo te moldea, en cómo te acerca más a Él. Por eso, aunque hoy no tengas todo lo que quieres, puedes estar seguro de que no te falta lo que necesitas para que su plan se cumpla. Y hay algo aún más poderoso en esta parte del Salmo. No dice que el bien y la misericordia te seguirán algunos días, dice que lo harán todos los días de tu vida, en los días buenos y en los días duros, en las victorias y en los fracasos, en las temporadas donde todo fluye y en las que todo parece estancarse. La presencia de la bondad de Dios no depende de tu desempeño, sino de su fidelidad. Y eso cambia por completo cómo enfrentas la vida. Cuando entiendes que el bien y la misericordia te siguen, ya no vives desesperado. Ya no caminas con miedo a perder, a equivocarte, a quedar fuera del propósito. Caminas con paz. Porque sabes que donde tú vas, el cielo va contigo. Que si tropiezas, su misericordia te levanta. Que si te cansas, su bondad te alcanza. Que si te pierdes, Él te encuentra. Y como si eso no fuera suficiente, el Salmo termina con una promesa que va más allá de esta vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Porque todo lo que hoy enfrentas, todo lo que vives, todo lo que resistes, no es el final. Hay una casa preparada, hay un lugar eterno de paz, de justicia, de plenitud. Saber que tu destino final es habitar con Él para siempre te da fuerza para enfrentar cualquier valle temporal. Así que mientras empieza tu día, repítelo con fe. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Escríbelo si necesitas recordarlo. Escríbelo para declarar que no estás solo, que Dios te acompaña, que su favor camina contigo. No porque todo sea fácil, sino porque Él está presente. No porque todo tenga sentido ahora, sino porque Él es fiel. Y cada mañana renueva su pacto contigo. Número 8. El poder transformador de la palabra al amanecer. El poder transformador de la palabra al amanecer no es una metáfora bonita, es una realidad espiritual profunda que puede cambiar radicalmente cómo vives tu día. Isaías 50:4 lo dice así: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Escuchaste eso? Mañana tras mañana, cada amanecer trae una nueva oportunidad para oír a Dios. Cada mañana es una cita divina, y si hoy estás despierto, no es por casualidad. Es porque Dios te está despertando, no solo físicamente, sino espiritualmente, para hablarte algo que solo tú puedes escuchar en ese silencio temprano del alma, antes de que el ruido del mundo empiece, antes de que el teléfono vibre, antes de que la rutina te envuelva. Hay un instante sagrado, ese momento en que el alma aún está tierna, el pensamiento despejado y el corazón más dispuesto. Es allí donde la palabra de Dios no solo entra, sino que penetra, donde no solo escuchas, sino que entiendes, donde no solo lees, sino que algo se enciende por dentro. Es en ese instante cuando Dios habla que todo el día se reordena desde la raíz. Quizás nunca lo pensaste así, pero la primera voz que escuchas en la mañana tiene el poder de marcar tu enfoque durante todo el día. Si es la preocupación, caminas tenso. Si es la queja, llevas una nube encima. Pero si es la palabra, caminas con dirección. No te mueves por presión, sino por propósito. No actúas por miedo, sino por fe. Porque cuando la palabra entra primero, todo lo demás tiene que alinearse. Es como el primer ladrillo de una construcción. Si se coloca mal, todo se tuerce. Pero si está firme, todo puede crecer sobre eso. Y no se trata solo de leer un versículo rápido, como quien cumple un deber. Se trata de detenerte, de dejar que el Espíritu hable,
de permitir que esa palabra te hable a ti, no como a cualquiera, sino como a alguien que Dios conoce íntimamente, porque su palabra es viva, no es letra muerta, no es información, es revelación, es luz para los ojos, dirección para la mente, alimento para el alma. No solo te informa, te transforma. Y es que, cuando comienzas el día con la palabra, no solo llenas tu mente de verdad, sino que levantas un muro espiritual de protección. Estás creando una atmósfera, un campo invisible de fe, de discernimiento, de claridad. Las decisiones se ven distintas. Las batallas internas ya no te atrapan igual. Las palabras hirientes no entran tan fácil, porque la palabra de Dios ya te marcó, ya te sostuvo, ya te definió al empezar el día. Y te digo algo más, Dios quiere hablarte temprano porque Él sabe lo que vas a enfrentar después. Él sabe quién te va a frustrar hoy. Él sabe por dónde vendrá la tentación. Él sabe en qué momento del día vas a dudar de ti. Por eso se adelanta. Por eso despierta tu oído cada mañana, para que cuando llegue el conflicto tú ya tengas la respuesta. Cuando llegue la tristeza, tú ya tengas la fortaleza. Cuando llegue la mentira, tú ya tengas la verdad. Ahora imagina esto. Así como el sol sale cada día para alumbrar la tierra, la palabra de Dios sale cada mañana para alumbrar tu interior. No tienes que forzarla, solo tienes que estar ahí. Abrir el oído, dejar que hable, dejar que toque. Y no importa si has fallado, si ayer no buscaste, si estás seco por dentro, la palabra sigue siendo nueva, sigue siendo viva, sigue estando disponible. En ese momento silencioso del amanecer, cuando aún no estás rodeado de demandas, Dios quiere darte su consejo, su consuelo, su estrategia, y todo eso en una sola palabra, una que quizá cambie todo, una frase que puede romper cadenas mentales, una promesa que te recuerde quién eres y hacia dónde vas, una corrección que te evite un error más, una advertencia que te salve, una verdad que te devuelva la paz. Y si tú haces de ese momento algo constante, si día tras día permites que Dios sea la primera voz, no vas a ser la misma persona. Porque no hay forma de comenzar con su voz y terminar igual que antes. Algo cambia, algo se ordena, algo se levanta en tu espíritu. Es como si el día tuviera otra temperatura, porque ya no caminas solo, caminas direccionado, ya no te agitas por cualquier cosa, porque ya tienes una ancla. Así que hoy, antes de sumergirte en las tareas, detente, abre la palabra, abre tu oído. Escucha como los sabios, y si esta verdad te toca, escríbelo en los comentarios. Hoy escucho primero la voz de Dios. Escríbelo como pacto, escríbelo como propósito, escríbelo para que tu alma lo recuerde cuando la rutina quiera robarte el momento. Hoy Dios te dice, empieza tu mañana con mi palabra, y verás cómo cambia todo tu día. Porque cuando el oído se abre temprano, el alma camina segura el resto del camino. Número 9. Cuando Dios susurra tu nombre en la madrugada. Cuando Dios susurra tu nombre en la madrugada, no lo hace por rutina, lo hace por amor. Es ese momento donde todo el mundo duerme, donde el ruido se ha ido, donde no hay pantallas encendidas ni conversaciones interrumpidas, donde el alma está más receptiva. Es ahí, en ese silencio que a veces parece soledad, donde Dios se acerca con más ternura y sin alzar la voz, te llama. No para presionarte, no para exigirte, sino para recordarte algo que el ajetreo del día muchas veces hace olvidar. Mío eres tú. Así lo dice Isaías 43:1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dios no solo te ve, te conoce, no solo te observa desde lejos, se acerca con la intención de encontrarte, y no llama diciendo tú, llama diciendo tu nombre, porque el que pone nombre afirma identidad, afirma pertenencia.
Desde antes de que tus padres te conocieran, Él ya te había llamado por tu verdadero nombre, el nombre que lleva propósito, el nombre que nadie puede borrar. Y cuando Él susurra tu nombre en la madrugada, no lo hace solo para saludarte, lo hace para afirmarte, para que recuerdes quién eres cuando el día intente decírtelo de otra forma. En medio de la noche, cuando todo está quieto, es cuando más clara puede escucharse su voz. Porque durante el día hay demasiadas interferencias. La crítica que escuchaste, la comparación que te afectó, las expectativas que otros te cargaron. Pero en la madrugada no hay filtros, solo tú y Dios, solo su voz y tu alma, y es ahí donde Él te recuerda lo que verdaderamente importa, que no eres lo que hiciste ayer, que no eres lo que te falta, que no eres lo que los demás dicen, eres lo que Él dice que eres. Eres su hijo, su hija, su creación, su redimido, su amado, y cuando recibes ese susurro, algo cambia. Porque ya no inicias el día buscando validación, ya no te vistes para ser aprobado, ya no produces para ser valorado. Empiezas sabiendo que ya eres visto, ya eres elegido, ya eres amado. Ese momento de intimidad con Dios no es algo místico reservado para unos pocos. Es una invitación abierta, una puerta que Él abre cada madrugada esperando que tú la cruces. No con fórmulas, no con perfección, sino con disposición. Tal vez hay días en que despiertas y sientes un vacío, un desánimo inexplicable, una ansiedad que ni siquiera sabes de dónde viene, y es porque tu alma está esperando esa voz. No necesita más noticias, no necesita más presión, necesita escuchar a su Creador decir: aquí estoy, no temas, hoy voy contigo. Esas palabras tienen más poder que cualquier motivación humana. Porque no vienen de fuera, vienen de arriba. Y no necesitas hacer grandes oraciones. A veces basta con sentarte, cerrar los ojos y decir: háblame, Señor. Y Él lo hace. No con gritos, no con espectáculo, sino con un susurro suave que cala hondo, que sana, que endereza, que fortalece. Porque cuando Dios habla en la madrugada, no solo informa, transforma. Ese tiempo con Él es más que devoción. Es preparación, porque Él sabe lo que el día traerá. Él conoce tus batallas antes de que tú las enfrentes. Y por eso quiere equiparte antes de que salgas. Quiere darte paz antes de que llegue el conflicto. Quiere darte claridad antes de que llegue la confusión. Quiere llenar tu corazón de su verdad antes de que el mundo intente llenarlo de mentiras. Lo que ocurre en esa intimidad silenciosa no se queda allí. Se extiende al resto del día, porque una mente que escucha a Dios temprano tiene más fuerza para resistir, más discernimiento para actuar, más gracia para vivir. Y si alguna vez has sentido que Dios está distante, quizás no es que se fue, es que está esperando ese momento a solas, en la quietud, en la madrugada, cuando nada ni nadie interfiere, cuando puede hablarte directamente. No como a una multitud, sino como a una sola persona, como quien conoce cada detalle de tu alma y aún así te ama por completo. Así que si hoy despertaste temprano, si sentiste esa inquietud de abrir la Biblia, de orar, de simplemente estar en silencio, no lo ignores. Es Dios susurrando tu nombre, no para que hagas algo, sino para que recuerdes algo, que le perteneces, que tu vida importa, que no estás perdido, ni olvidado, ni fuera de su alcance, que ese susurro es un acto de amor, no de obligación. Hoy empieza tu mañana así, en la quietud, con el oído atento, con el corazón abierto, porque cuando Dios susurra tu nombre en la madrugada, no es para que sigas igual, es para transformarte desde lo más profundo, y ese susurro puede cambiar completamente tu día. Número 10. La diferencia entre oír y escuchar la voz del pastor. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Esas palabras de Jesús en Juan 10:27 son más que una promesa. Son una descripción de una relación viva,
constante, profunda. Jesús no dice que sus ovejas a veces oyen su voz, dice que la oyen, que la reconocen, que la siguen. Pero entonces surge la pregunta, si Él sigue hablando, ¿por qué muchos ya no lo escuchan? Porque oír no es lo mismo que escuchar. Oír es automático, escuchar es intencional. Puedes estar en una habitación llena de sonidos, pero solo vas a escuchar aquello que te importa, lo que estás buscando, lo que reconoces como valioso. Así pasa con la voz de Dios. Él habla, siempre habla. Pero si no estás sintonizado con su frecuencia, puedes oírlo sin escucharlo. La diferencia es clara cuando lo piensas así. Oyes una alarma, pero escuchas una voz familiar. Oyes el ruido de la ciudad, pero escuchas cuando alguien te llama por tu nombre. ¿Por qué? Porque escuchar requiere atención. Y el problema no es que Dios haya dejado de hablar, es que muchos hemos perdido el arte de escuchar. En este mundo saturado de ruido espiritual, hay voces por todos lados. La voz del miedo, la voz de la comparación, la voz de la opinión pública, la voz de la duda. Todas compiten por tu atención, pero solo una voz trae paz verdadera. Solo una voz al hablar no te llena de más preguntas, sino de dirección. Solo una voz tiene ese poder de calmar tormentas interiores con una sola frase, la del buen pastor, y esa voz tiene características inconfundibles. Cuando Dios habla, su voz no causa confusión, no empuja, guía, no condena, corrige con amor, no te acelera, te ordena desde dentro. Su voz trae descanso, aunque el mensaje sea confrontador, porque no se trata de lo que dice, sino de cómo resuena. Algo dentro de ti responde, sí, eso viene de Dios, eso es verdad. No siempre sabes explicarlo, pero lo reconoces. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Eso significa que si tú le perteneces, tú puedes escucharle. No necesitas ser un profeta, ni tener un don especial, solo necesitas cercanía. Porque mientras más tiempo pasas con alguien, más fácil es distinguir su voz entre la multitud. Pasa con una madre en medio de una sala llena de niños. Su hijo llora y ella lo reconoce. ¿Por qué? Porque hay intimidad, hay conexión, hay práctica. Y lo mismo ocurre con Dios. Mientras más tiempo pasas con Él, más claramente lo escuchas. La práctica de la escucha espiritual comienza en lo secreto, en ese lugar sin interrupciones, donde te sientas, lees la palabra y dices, háblame, Señor, estoy escuchando. Al principio quizás te parezca un susurro, una impresión leve, una idea suave, pero si perseveras, si vuelves cada día, esa voz se hace cada vez más clara. Y cuando escuchas y obedeces, entonces empiezas a ver resultados que confirman que no fue imaginación, fue dirección, porque Dios no habla por hablar, habla para guiar. Y cuando le sigues, algo en tu vida se ordena. Y no te engañes. La voz del pastor no siempre te dice lo que quieres oír. A veces corrige, a veces redirige, a veces te dice, espera. Pero incluso entonces, su voz trae paz. Una paz que no depende del mensaje, sino del mensajero. Porque sabes que si Él lo dijo, aunque no lo entiendas ahora, al final será para bien. Y no olvides esto. La obediencia fortalece el discernimiento. Cada vez que escuchas a Dios y actúas en consecuencia, tu oído espiritual se afina, se vuelve más sensible, más agudo, y cada vez es más fácil reconocerlo la próxima vez. Porque obedecer no solo confirma que escuchaste bien, también te prepara para lo siguiente que Él quiere decirte. La voz de Dios no siempre es audible, pero siempre es reconocible. La sientes en el espíritu, la confirmas en la palabra, la percibes en la paz que produce, la ves luego en los frutos que deja. Y si hoy estás preguntándote, ¿cómo sé si fue Dios quien me habló? Fíjate en los efectos. ¿Te trajo paz? ¿Te dirigió a Cristo? ¿Te llevó a actuar con amor, fe, justicia? ¿Te acercó más a Él? Entonces, probablemente fue su voz. Hoy, más que nunca,
Necesitamos aprender a escuchar, no solo a oír, no solo a acumular palabras, sino a discernir la voz que importa. Y si esto te está hablando hoy, si sientes que Dios te está entrenando para escucharle más, escríbelo en los comentarios. Estoy aprendiendo a escuchar su voz. Escríbelo como testimonio, como compromiso, como apertura. Hoy empieza tu mañana no solo con ruido espiritual, sino con oído atento. Porque si aprendes a escuchar su voz, te prometo que todo tu día, toda tu vida, se va a alinear con dirección, con paz, con propósito. Porque donde habla el pastor, todo cobra sentido. Número 11. Como el Salmo 23 sana heridas del alma. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Eso dice Salmo 107, 20. Y cuando te detienes a pensar en ello, entiendes que la palabra de Dios no solo te informa, te transforma, no solo te enseña, te sana. Y entre todas las palabras que Dios ha dejado escritas, hay una que actúa como medicina para el alma herida, el Salmo 23. No es solo poesía, es un tratamiento espiritual completo. Cada verso toca una herida diferente. Cada línea es como un bálsamo que penetra suavemente, pero con poder, allí donde nadie más puede llegar. Cuando te sientes solo, cuando el abandono de otros ha dejado marcas profundas en tu corazón, el primer verso entra como un abrazo eterno. Jehová es mi pastor. No dice fue ni será, dice es, aquí, ahora, presente. Porque la soledad se vence no con compañía humana solamente, sino con la certeza de que alguien cuida de ti desde lo eterno, que no eres invisible, que no estás desprotegido, que hay un pastor vigilando cada paso que das. Y si tu herida es la ansiedad, si vives con el corazón apretado, con pensamientos que no se detienen, entonces el siguiente verso es tu medicina. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Te das cuenta? No dice que tú te obligas a descansar, dice que Él te hará descansar, porque sabe que hay días en los que ni dormir puedes, ni respirar profundo logras. Pero Él crea espacios de reposo en tu mente, incluso cuando todo afuera está en caos. Esa es la paz que no depende de las circunstancias, sino de su presencia. Y cuando tu alma está rota, cuando ni tú sabes cómo explicarte lo que sientes, cuando las heridas emocionales son tan profundas que hasta duele orar ahí, entra esta frase: confortará mi alma. ¡Qué promesa más poderosa! No dice te animará un poco, no dice te va a distraer del dolor, dice que confortará, que restaurará, que va a tocar lo que fue quebrado y le devolverá vida, porque Él no te remienda, Él te repara desde lo profundo. Hay heridas que vienen del miedo, de lo que pasó y de lo que podría pasar, y para esas está este verso que actúa como escudo invisible. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios no promete evitarte todos los valles, pero sí promete acompañarte en todos, y su compañía es lo que cambia el ambiente, lo que cambia tu paso, lo que cambia tu ánimo, porque sabes que incluso si no ves la salida, no estás caminando solo. Y si lo que te duele es la traición, la injusticia, el rechazo de quienes esperabas apoyo, entonces escucha esto. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, porque Dios no te olvida cuando te atacan. Él no responde con venganza, responde con honra, y justo donde te quisieron ver caer, Él prepara un banquete. No para humillar a nadie, sino para mostrarte que nada, ni nadie, puede detener el propósito que Él tiene contigo. Tal vez tu herida es el cansancio del alma, no solo el físico, sino ese desgaste que se acumula con el tiempo, el desánimo, el agotamiento espiritual, y para eso está esta promesa suave, pero profunda. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El aceite representa renovación, refresco, nueva fuerza,
Y la copa rebosante no habla de exceso, habla de abundancia interna, de plenitud, de lo que no se puede medir con números, pero sí se siente en el alma. Pero hay algo más. La sanidad no siempre ocurre en un solo día. Algunas heridas cicatrizan rápido, otras requieren tiempo, requieren volver a ese salmo cada mañana, volver a leer, volver a declarar, volver a meditar. Y cada vez que lo haces, recibes una dosis nueva, como una medicina espiritual que actúa por capas, que trabaja incluso cuando no lo notas, hasta que un día te das cuenta que ya no sangras por lo que antes te dolía, que ya no reaccionas igual, que algo se sanó por dentro. Por eso el Salmo 23 no es solo para leerlo una vez, es para habitarlo, para repetirlo, para orarlo en voz alta, para escribirlo, para dejar que se haga parte de ti. Y en ese proceso algo hermoso ocurre. No solo recibes sanidad, también recibes autoridad para sanar a otros, porque quien ha sido sanado por la palabra puede después usar esa misma palabra para levantar a quienes están caídos. Número 12. El misterio de la intimidad con Dios en la quietud matinal. Hay algo sagrado en la quietud de la mañana, ese momento antes de que el mundo despierte, cuando el ruido aún no ha invadido tu mente, cuando todo está en silencio. Ahí es donde Dios te espera. Marcos 1:35 nos revela un secreto profundo. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús mismo, el Hijo de Dios, buscaba la intimidad con el Padre en ese preciso instante del día. No era una actividad opcional para él, era una necesidad vital. Y si para Jesús lo era, ¿cuánto más lo es para nosotros? El Salmo 23 cobra una nueva dimensión cuando lo meditas en la madrugada. No solo lo repites, lo vives, no solo lo lees, lo recibes. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa declaración, cuando se dice en la soledad del amanecer, adquiere peso eterno. Porque en ese momento, tú no estás solo, estás a solas con Dios. Y eso cambia todo. Hay una diferencia clara entre estar solo y estar en intimidad. La soledad te puede vaciar, pero la intimidad con Dios te llena. En la intimidad no necesitas palabras perfectas ni posturas religiosas, solo necesitas presencia, la tuya y la de Él. Y es en esa comunión donde el alma comienza a encontrar respuestas, o más que respuestas, presencia, paz, guía, consuelo, dirección. Muchos quieren un día en paz, pero no preparan el alma en la mañana. Quieren sabiduría para tomar decisiones, pero no buscan la voz del pastor al despertar. Por eso esta práctica no es solo hermosa, es estratégica. En la quietud matinal, tu corazón se vuelve más receptivo. Tus sentidos espirituales están más despiertos que nunca. No hay notificaciones, no hay demandas, no hay presiones, solo tú y Dios. Y eso crea un espacio donde el cielo toca la tierra. Y es allí donde puedes ser totalmente vulnerable. No tienes que fingir, no tienes que estar bien. Puedes decirle, Señor, estoy cansado. Señor, no sé qué hacer. Señor, tengo miedo. Y Él no se aleja, se acerca. La intimidad permite eso, ser tú, sin filtros. Porque Dios no busca versiones editadas de ti. Él quiere tu verdad, tu alma, tu llanto si hace falta, tu silencio si no hay palabras. ¿Sabes lo que ocurre cuando empiezas el día así? Todo lo demás toma su lugar. Las preocupaciones ya no te dominan. Las tareas ya no te abruman, porque tu espíritu ya fue alineado con lo eterno. Y cuando Dios es tu prioridad en la mañana, todo el día se organiza de forma distinta. No significa que no habrá problemas, pero sí significa que estarás espiritualmente equipado para enfrentarlos con otra perspectiva. Jesús oraba de madrugada no porque no tuviera nada más que hacer, sino porque sabía que sin conexión con el Padre nada tendría sentido. Y tú, hoy, puedes imitar ese patrón. No tienes que hacerlo perfecto, solo tienes que hacerlo con intención.
A veces será con palabras, a veces en silencio, a veces con Biblia en mano, otras solo con una frase repetida: Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, hasta que tu alma lo crea, hasta que tu espíritu lo abrace. Y sí, esto también es recarga. Así como tu cuerpo necesita alimento, tu alma necesita conexión. Así como tu teléfono no puede funcionar todo el día sin batería, tú no puedes funcionar espiritualmente sin recargar en la presencia de Dios. No se trata de obligación, se trata de nutrición espiritual, de vida interior. Y tal vez piensas, pero no veo los resultados al instante. Y es verdad, esto es como sembrar semillas. En la mañana siembras palabras, siembras silencio, siembras tiempo con Dios. Y durante el día empiezas a ver los frutos. Respondes distinto, piensas con más claridad, sientes paz en medio del caos. Esas no son casualidades, son cosechas, son evidencias de lo que sembraste en intimidad. Así que si puedes, mañana despierta un poco antes, no para trabajar, no para correr, para detenerte, para respirar, para abrir tu Biblia en el Salmo 23, para decirle a tu alma: hoy no empiezo el día solo, hoy me conecto con el pastor. Tal vez 5 minutos, tal vez 20, pero hazlo real, hazlo tuyo, hazlo sagrado, porque cuando empiezas tu mañana con el Salmo 23, no solo repites un salmo, alineas tu espíritu con el cielo. Cambias tu ambiente interno y preparas tu jornada no desde el esfuerzo, sino desde la comunión, desde la fuente, desde lo eterno. Número 13. Declaraciones bíblicas que rompen cadenas mentales. Hay pensamientos que no provienen de Dios. Hay frases que repites internamente cada mañana y que se han convertido en cadenas invisibles. ¿Alguna vez te has sorprendido diciendo: no puedo? Esto es demasiado para mí. Siempre me pasa lo mismo. Esas no son simples ideas pasajeras. Son fortalezas mentales que se han instalado en tu mente y que, si no las derribas, te mantendrán en el mismo lugar, un día más. Por eso Dios te dice hoy: empieza tu mañana declarando su palabra, porque su palabra tiene poder para romper cadenas mentales. 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, nos recuerda una verdad poderosa. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este no es un llamado simbólico, es una instrucción espiritual. Tus pensamientos no son neutros, o te acercan a la verdad de Dios o te alejan de ella. Por eso necesitas aprender a discernir qué pensamiento te edifica y cuál te destruye por dentro. Hay pensamientos que no vienen del cielo, sino del enemigo, disfrazados de lógica, de experiencia pasada, de voz interna. Pero si no se alinean con lo que Dios ha dicho de ti, entonces no tienen lugar. Y aquí entra el poder de la palabra. Porque cuando tú declaras: Jehová es mi pastor, nada me faltará, no solo estás citando un salmo, estás desactivando la mentira de la escasez, estás rompiendo esa voz que te dice que no mereces, que no puedes, que no hay esperanza, estás haciendo guerra espiritual con las armas correctas. Identificar una cadena mental es el primer paso para romperla. Una cadena mental puede ser una frase aprendida desde la infancia: no eres suficiente. Puede ser una experiencia mal procesada: siempre me abandonan. Puede ser un fracaso que aún sangra por dentro: nunca voy a lograrlo. Pero el Espíritu Santo no vino para que vivas esclavo de tu mente. Él vino para renovarte, y la renovación empieza por la palabra. Cada vez que meditas en el Salmo 23 por la mañana, estás reprogramando tu mente. Cuando dices: en lugares de delicados pastos me hará descansar, estás anulando el estrés anticipado del día. Cuando declaras: confortará mi alma, estás dando permiso al Espíritu de Dios
para tocar esas áreas donde sientes que ya no puedes más. No es poesía, es transformación espiritual. La diferencia entre tus pensamientos y la verdad es clara. Tus pensamientos pueden cambiar según tu estado de ánimo, pero la palabra de Dios permanece firme. Ella no se mueve, no se contradice, no se debilita, y cuando hay un conflicto entre lo que piensas y lo que Dios dice, la respuesta es simple: elige la palabra. Aunque tu mente grite lo contrario, aunque tus emociones se rebelen, declara lo que Dios ha dicho, porque con cada declaración una cadena más se debilita. Esto no es algo que ocurre de la noche a la mañana, es un proceso. Es como el agua cayendo sobre una roca. Quizás no ves el cambio al principio, pero el poder de la repetición va haciendo su obra. Por eso, cada mañana, en lugar de empezar revisando redes sociales o repasando tus pendientes, empieza declarando vida. Levanta tu voz y di: hoy nada me faltará, porque Jehová es mi pastor. Y si no lo crees del todo, repítelo hasta que tu fe lo abrace. Dios te ha dado autoridad. No tienes que ser víctima de tus pensamientos. Puedes levantarte y decir: hoy decido pensar como Dios piensa. Eso es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No es negar tus emociones, es afirmar una verdad más alta que tus emociones. Es declarar: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque cuando tu mente está alineada con el cielo, tu vida comienza a reflejar el reino de Dios. Cuando tu mentalidad cambia, tus decisiones cambian, tu actitud cambia, tu energía espiritual cambia, y todo eso empieza con una declaración bíblica dicha con convicción. Hoy, Dios quiere recordarte esto: tienes mi palabra en tu boca, úsala, no te calles, declara, derriba fortalezas, porque el enemigo no puede resistir una mente que ha sido renovada por la verdad de Dios. Y aquí va una reflexión final. Tus pensamientos son las semillas de tu día. Si siembras pensamientos de derrota, cosecharás más de lo mismo. Pero si siembras la palabra desde la mañana, si te alimentas del Salmo 23, si te levantas y dices: hoy caminaré guiado por mi pastor, hoy mi mente será obediente a Cristo, entonces todo en tu día comenzará a alinearse. Porque el cambio no empieza en lo que ves, sino en lo que crees. Hoy te invito a escribir en los comentarios una declaración que rompa una cadena. Tal vez: soy guiado por Dios, no por el miedo, o nada me falta, porque Él cuida de mí. Escríbelo con fe, compártelo como si sembraras vida, porque lo que declaras, lo creas, y lo que renuevas en tu mente, lo verás florecer en tu vida. Número 14. La autoridad del creyente basada en las promesas del Salmo. Hay promesas que no solo consuelan, también empoderan. El Salmo 23 no fue escrito solo para momentos de consuelo, sino también como un manifiesto de autoridad espiritual. Cada palabra que pronuncias en fe no solo calma tu corazón, también establece el reino de Dios sobre tus circunstancias. Jesús mismo lo dejó claro en Lucas 10:19 cuando dijo: He aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Eso no es poesía espiritual, es una realidad que debes abrazar cada mañana. Tú tienes autoridad espiritual y el Salmo 23 es una de las llaves para ejercerla. Cuando dices: Jehová es mi pastor, nada me faltará, no estás simplemente pidiendo algo. Estás afirmando que hay una cobertura divina sobre tu vida, que tú no caminas al azar, que no estás desprotegido. Estás recordándole a tu alma y al mundo espiritual que tú no dependes del sistema ni de lo que otros puedan darte, sino del cuidado del pastor eterno. Esa es autoridad. Es caminar con la cabeza en alto, no por orgullo, sino por conciencia de identidad. La diferencia entre autoridad humana y autoridad espiritual es que la primera se basa en lo que haces y la segunda en lo que eres en Cristo.
El mundo te dice que tienes valor si tienes logros, títulos, dinero o fama. Pero en el reino de Dios, tu autoridad no se compra, se hereda. Y tú has sido adoptado por el Padre. Eres coheredero con Cristo. Tienes una posición que el enemigo no puede robar. Pero si no lo crees, tampoco lo usas. Por eso es tan importante empezar cada mañana recordando no solo quién es tu pastor, sino quién eres tú como oveja bajo su autoridad. Cada promesa del Salmo 23 es más que una afirmación bonita. Es una espada. Es una herramienta para enfrentar tus batallas diarias. Cuando te levantas y dices, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, estás ejerciendo autoridad sobre el miedo. Cuando proclamas, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, estás declarando victoria en medio de la oposición. Estás diciendo, hoy no voy como víctima al trabajo, al conflicto, al reto. Hoy camino como alguien respaldado por Dios. Muchos viven orando como mendigos espirituales, suplicando por cosas que ya son suyas por derecho. Pero cuando tú comprendes que tienes autoridad en Cristo, dejas de pedir permiso para ser bendecido. Comienzas a declarar lo que ya ha sido decretado en los cielos. No estás tratando de convencer a Dios, estás tomando posesión de lo que Él ya te entregó, y el Salmo 23 es parte de ese territorio. Esa autoridad se activa por fe, se sostiene por meditación diaria y se ejercita en la vida real. ¿Cómo? Cuando te enfrentas a pensamientos de ansiedad y en lugar de alimentarlos dices, me hará descansar en delicados pastos. Cuando te asaltan dudas, pero declaras, guiará mi camino por sendas de justicia, por amor de su nombre. Eso es usar la palabra como escudo y espada. Eso es vivir con autoridad. Recuerda, tu autoridad no es para controlar a otros, es para resistir al enemigo, es para declarar paz sobre tu hogar, bendición sobre tus finanzas, sanidad sobre tu cuerpo, restauración sobre tus relaciones. Cuando tú usas tu autoridad correctamente, no solo te liberas a ti, liberas a otros también. Porque una persona que camina con la conciencia de su posición en Cristo irradia una presencia distinta. La atmósfera cambia cuando entra. Su voz lleva peso porque está respaldada por la palabra. Esto no significa que todo será fácil, pero sí significa que ya no peleas desde el suelo, sino desde la victoria. No estás tratando de alcanzar la ayuda de Dios, estás caminando con su respaldo. Por eso cada mañana importa, porque cuando tú inicias tu día declarando las promesas del Salmo 23, no solo activas paz, también activas autoridad. Tomas tu posición espiritual, alineas tu mente con el cielo y avanzas como un hijo que sabe quién lo envió. Quizá hoy te sientas débil, tal vez hayas olvidado lo que cargabas dentro, pero escucha esto, tu autoridad no depende de cómo te sientes, depende de quién eres y de quién está contigo. Así que levanta tu cabeza, haz de esta mañana un altar, declara con voz firme, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hoy camino con propósito, con cobertura y con autoridad. Escríbelo en los comentarios, proclámalo con tu voz. Deja que el cielo y el infierno lo escuchen, porque cuando tú crees lo que Dios ha dicho sobre ti, nada puede detener lo que Él hará contigo. Y esa es la verdadera transformación de tu día. No comienza en tus circunstancias, comienza en tu conciencia. Cuando sabes quién es tu pastor y sabes quién eres tú, entonces todo cambia. No solo tu estado de ánimo, cambia tu manera de hablar, de actuar, de decidir, porque ya no actúas como alguien que espera ser rescatado, actúas como alguien que ha sido enviado con autoridad. Número 15. Cuando Dios confirma su palabra en tu vida, cuando Dios habla, no lanza palabras al viento. Cada vez que sale de su boca una promesa, también sale una misión. Isaías 55:11 nos recuerda algo poderoso, que su palabra nunca vuelve vacía,
nunca. Y si hoy has comenzado tu mañana declarando el Salmo 23, puedes estar seguro de que esas palabras ya están trabajando. En lo invisible, en lo profundo, en lo que aún no ves, la palabra de Dios está avanzando, sanando, abriendo caminos, alineando lo que parecía roto. Porque si Dios lo dijo, eso se va a cumplir. Quizás todavía estás sentado en silencio, o tal vez ya estás caminando rumbo a tus responsabilidades. Pero no importa dónde estés, algo dentro de ti ha sido activado. Hay una promesa que ya está germinando. Porque cuando tú dices con fe, Jehová es mi pastor, nada me faltará, no estás lanzando una frase religiosa, estás soltando una semilla con propósito, y Dios mismo garantiza que esa semilla no morirá en tierra seca. Su palabra hará lo que Él quiere, y Él quiere bendecirte, guiarte, darte descanso, protegerte, fortalecerte. Hoy, mientras avanzas en tu día, mantente expectante. No porque lo digas tú, sino porque Dios ya lo dijo primero. Él confirma su palabra. ¿Cómo? A veces con señales pequeñas, una paz que no puedes explicar en medio del caos, una respuesta a una oración que hiciste en silencio, una conversación que llega justo cuando más lo necesitabas. Otras veces lo hace con milagros que no puedes negar, pero en todas sus formas Él te hace saber: te escuché, estoy contigo, y lo que te prometí no se va a quedar sin cumplirse. Hay algo especial que sucede cuando tomas el Salmo 23 como parte de tu rutina. No solo lo recitas, lo habitas. Te conviertes en alguien que camina con esa convicción, que aunque el día comience oscuro, sabe que hay una mesa preparada, que aunque el valle se sienta profundo, sabe que no está solo. Y cuando vives así, cuando haces de este salmo tu pan diario, tu mentalidad cambia. Ya no estás esperando a ver si Dios actúa. Empiezas a caminar como alguien que ya ha sido tocado por su palabra. Pero también hay algo que Dios espera de ti, un compromiso, no de perfección, sino de fidelidad. Si esta mañana Él ha hablado a tu corazón, no guardes su voz como algo opcional, vívela, llévala contigo al tráfico, a la reunión difícil, al momento de incertidumbre. No se trata solo de recibir paz, se trata de vivir desde esa paz. No basta con repetir el salmo si al salir lo olvidas. Hay que cargarlo como escudo, declararlo como espada, creerlo como verdad. Porque cada promesa tiene poder, pero también pide que tú la abraces con fe. Y si hoy estás dudando, si hay alguna parte de ti que dice: esto es bonito, pero no sé si es para mí, te recuerdo algo: Dios no hace promesas al azar. Él te conocía antes de que despertarás hoy, sabía por lo que ibas a pasar, y aún así te trajo aquí, te puso su palabra delante, y te dijo: nada te faltará. Esa es su firma. Ese es el sello que Él pone sobre tu día. Aunque tus ojos no vean todavía, tus pasos pueden avanzar en fe. Mira hacia atrás un momento. ¿Cuántas veces pensaste que no ibas a lograrlo? ¿Cuántas veces estuviste al borde de rendirte y alguien te sostuvo? Eso no fue casualidad. Fue fidelidad. La misma fidelidad que hoy se renueva con cada palabra del Salmo 23. Por eso, no tienes que temer al futuro, no tienes que arrastrar ansiedad, porque la palabra que Dios ha soltado sobre tu vida no está sujeta a cambios de clima ni a decisiones humanas. Su palabra se cumple, siempre. Así que abre bien los ojos hoy, porque Dios te va a hablar. No con estruendo, tal vez, quizás será suave. Tal vez será cuando leas un mensaje o cuando mires el cielo y sientas un susurro en tu alma. Pero sabrás que es Él, que está ahí, confirmando todo lo que ya te dijo esta mañana. Y cuando lo veas, cuando sientas esa confirmación sutil o poderosa, no te la guardes, compártela. No para mostrarte fuerte, sino para testificar. Porque lo que Dios hace contigo muchas veces no es solo para ti. Es para que otros vean, crean y también reciban.
Tu testimonio puede ser la chispa que alguien necesita para despertar fe, para recordar que Dios también tiene palabra para ellos. Termina este momento de la misma forma que lo comenzaste, diciendo en voz alta, con convicción, con corazón abierto: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Escríbelo si puedes, decláralo mientras caminas. Vuelve a esa frase cada vez que algo quiera robarte la calma hoy. Porque ese versículo no es solo el inicio de un salmo, es la bandera que ondea sobre tu vida. Y hoy, con esa bandera levantada, tú caminas sellado por la promesa de Dios, y eso cambia completamente tu día. Hemos llegado al final de este encuentro con las promesas de Dios, pero realmente es el comienzo de algo nuevo en tu vida. Si has escuchado hasta aquí, no ha sido casualidad. Dios tenía una cita contigo esta mañana, y a través del Salmo 23, Él te ha recordado verdades que van a cambiar tu perspectiva para siempre. Tal vez llegaste aquí sintiéndote perdido, cansado o sin dirección, pero ahora sabes que tienes un pastor que te conoce por nombre, que prepara descanso para tu alma, que sana tus heridas más profundas, que camina contigo en los valles más oscuros y que prepara mesa de bendición en medio de tus adversidades. No permitas que este momento se quede solo en tu memoria. Que el Salmo 23 se convierta en tu compañero diario, en tu primera palabra cada mañana, en tu refugio en cada tormenta. Porque cuando vives en las promesas de Dios, no solo tu día cambia, tu vida entera se transforma. Que el bien y la misericordia te sigan todos los días de tu vida y que habites en la casa de Jehová para siempre. Ve en paz, sabiendo que tu pastor va delante de ti, preparando el camino para todo lo bueno que Él tiene planeado para tu vida.